Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a este video educativo. Listo, chicos. Espero pues hayan tenido una semana de receso muy productiva, hayan descansado, pues estén todos con buena energía para la actividad del día de hoy. ¿Listo? Entonces recordemos, chicos, que estamos en el tema 14. No olviden que la guía no se realiza ni en Word, ni en cuadernos, pues para eso tienen su guía. ¿Listo? No olviden utilizar esferos, realizar pues todo según las indicaciones. Entonces vamos a ubicarnos en nuestra guía de trabajo, vamos a estar muy atentos a la explicación del tema de hoy. El tema de hoy es la historia del arte, entonces pues vamos a ver básicamente un resumen, ya que pues el tema es bastante extenso. Entonces vamos a observar diferentes características y cualidades de ello, ¿listo? Entonces vamos a iniciar con esta frase alusiva, dice, todo lo que imaginas puede ser real, pues ahí cada uno contesta según su criterio y su concepto de ello. Listo, chicos, entonces vamos a iniciar. Según la definición de la historia del arte, se dice que es una disciplina de las ciencias sociales, la cual estudia la evolución del arte a través del tiempo. Dice que ésta se sitúa en el tiempo según cada cultura y pues los artistas que lo crearon. También esta parte de la historia del arte se ubica mucho, más o menos en el siglo XIV, XV, que es todo lo que tiene que ver con el Renacimiento. Recordemos que el Renacimiento se puede resumir que fue en una etapa de conciencia social donde empezó como a darse más importancia a todo lo que tenía que ver con la religión, la escultura, el cuerpo humano, entonces ya la gente era como más consciente y empezaron a darle más valor a los temas mencionados. ¿Listo? Entonces continuamos. Entre la definición de ello, dice que todas las culturas tienen distintas manifestaciones artísticas, ¿cierto? Algunas han tratado de sistematizarlas y relacionarlas entre sí, pero todas recuerden que hasta en lo cultural todos somos diferentes, ¿cierto? También dice que cuando la arquitectura, la pintura, la música, la danza tienen algunas características en comunes, ¿cierto? Pueden hablarse de un estilo, ejemplo, el barroco. Esto lo que buscaba era identificar un origen geográfico, ejemplo, el arte chino, e incluso un sentimiento religioso, ¿cierto? Ejemplo, el arte islámico. Pero todas intentan relacionarse entre sí, pero todas son distintas, ¿listo? Para tenerlo presente. Entonces iniciamos nuevamente explicando todo lo que tiene que ver con la arquitectura. Entonces se dice que esta arquitectura, como lo observamos en la imagen, es el arte de construir, ¿cierto? En la historia, la abundancia o escasez de materiales han sido una causa principal de que en determinadas civilizaciones la arquitectura adquiera características propias, ¿cierto? Esto según, pues, el carácter económico. Entonces, ejemplos, por eso vemos iglesias que tienen bronce, otras pueden tener oro, otras pueden estar diseñadas solo en madera. Eso es un ejemplo, ¿listo? Según la abundancia o escasez de donde se esté ubicando la diferente iglesia, el diferente palacio, ¿cierto? Esto es dependiendo de esto. También dice que ha perdurado mucho, ya que esto pues tiene una solidez, ya es algo propio, tiene características propias y ha perdurado más o menos algún tiempo, ¿cierto? Entre los materiales de ello encontramos el granito, el mármol, el ladrillo. Entre los elementos de esto, entonces está como tal el soporte. Dice que este soporte es la parte que soporta o aguanta una cubierta. Entre los tipos de soporte está el continuo, que es el muro ciclopeo, y el muro mampostería. Y también está el discontinuo, que es como tal los pilares y las columnas que pues nosotros conocemos cuando se construye una casa, ¿cierto? También está la cubierta, entonces entre los tipos de cubierta está el dintel, se utiliza especialmente como una cubierta en una ventana o en una puerta, y el arco ya es una cubierta de forma curva. La columna, pues ya la conocemos, es la que le da como tal el soporte a la estructura, ¿cierto? Debe ser fuerte, vasta,
ya que esta es la que se utiliza para darle como estructura a lo que se va a realizar, ¿cierto? También está el pilar, dice que el pilar es un elemento sustentante extenso. Este no responde ya como tal a ninguna estructura, solo se ubica de una manera vertical y suele ponerse en base cuadrada, ¿listo? Entonces eso es como algo para tener en cuenta en cuanto a la arquitectura. Entonces acá observamos diferentes elementos. Entonces, es ejemplo, elementos de la columna. Ahí vemos diferentes medios e imágenes que se utilizaban al momento de construir. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. Acá está la cubierta. También hay diferentes ejemplos. Entonces, acá vemos, están los tipos de arco. Entonces, de un centro, de dos centros, de tres o más centros. ¿Se observan? Esos son los tipos de arcos. Las bóvedas también, pues según cómo lo fueran a realizar. Entonces ya ahí terminamos como tal lo que tiene que ver con la arquitectura. Ahorita vamos a ubicarnos en la escultura. Entonces la definición de la escultura es el arte de modelar, ¿cierto? Tallar, esculpir en barro, piedra, madera, metal o otro material que se pueda moldear, ¿cierto? Entonces en esto se pueden moldear figuras de personas, de animales, de objetos de la naturaleza. Cualquier cosa se puede moldear según pues el gusto del artista. Entre las formas de la escultura, entonces se puede ver una estatua, ¿cierto? Se puede también la escultura de bulto redondo que se clasifica en representar la cabeza, la parte superior del tórax, medio cuerpo, tres cuartos, también el torso, ¿cierto? Las piernas, los brazos. También la siguiente es en función de posición, según se pueden clasificar, ¿cierto? Según su postura. Entonces, sentada, de rodillas, en un caballo. También puede denominarse como coloso y grupo. El coloso es en grandes dimensiones y ya en un grupo, pues es un conjunto donde ya es algo más obstaculizado para ello. Entonces acá vemos el ejemplo, una escultura de coloso, ¿cierto? Ahí vemos el espacio y un conjunto escultórico, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Luego nos ubicamos en la pintura. Entonces la pintura dice que es un proceso en el que una materia colorante se aplica mediante algún método en una superficie, en un soporte, en una cerámica, ¿cierto? Esto se hace a través del color y se le da como una forma imaginaria a lo que se está representando. Esto recuerden que también es una expresión artística que lo que busca es representar ideas estéticas sobre una superficie bidimensional o tridimensional. Se pueden utilizar pues elementos modelado, colorido, según pues lo quieran hacer. ¿Listo? Se dice que más o menos la historia de la pintura inició aproximadamente hace 30.000 años. Esto fue según en la evolución y aún pues está manejando esta técnica, ¿cierto? Entonces, entre ellos vemos, ejemplo, el surrealismo. Se podían hacer animales, paisajes, ¿cierto? Cualquier cosa se puede graficar y pintar. Entre ellos encontramos, entre la pintura está el autorretrato, ¿cierto? Que es cuando es el retrato de una persona. Está el desnudo, que es la representación de un cuerpo humano. Está la naturaleza muerta, que ya es como tal la representación de objetos como frutas, animales muertos, flores, objetos de nuestra cotidianidad, con un carácter simbólico, ¿cierto? Esto más o menos fue en el siglo XVII, XVIII. También en los paisajes, entonces ya eran una representación, ¿cierto? De algún paisaje, de forma lo tomaban de segundo plano y empezaban a crearlo, ¿cierto? También en el siglo XVI, también esto fue a finales del siglo, ya empezaron como a crear que ya fuera en segundo plano y bueno, demás. También está la pintura figurativa, sé que es aquella que representa figuras de realidades concretas. La pintura del género, dice que representa escenas de la vida cotidiana, el retrato,
ya es la figuración que refleja los rasgos del ser humano. Entonces ahí vemos diferentes técnicas de la pintura. Está el paisajismo, la naturaleza muerta. También entre estas técnicas se han utilizado diferentes productos que aún pues perduran, ¿cierto? Ejemplo, la acuarela, dice que son pigmentos ligeramente transparentes. Esto se debe disolver en agua para poder utilizar. Está la aguada, son, digamos, uno lo que hace es utilizar la témpera, aplicarle agua y que se vea como más agua colorida que la témpera. Está la encáustica, dice que es el pigmento, o sea, la témpera, combinada con cera, fresco, pintura de colores diluidos en agua. El óleo son los colores que se disuelven en aceite. Tapiz o gobileno, dice que se utiliza para cubrir los muros, ¿cierto? Ejemplo, antes de pintar, entonces siempre se hace eso. El tapiz o el gobelino, ya lo había dicho. El temple son pigmentos diluidos en clara de huevo. Y el vitral dice que consiste en trozos de vidrios pintados y unidos por plomo o algún material. Entonces acá están unos ejemplos, la pintura temple, la pintura encáustica y listo, ahí concluimos como tal todo lo que tiene que ver con la pintura. Y lo otro es la música. Entonces, entre la definición de la música dice que es la materia musical, o sea, es todo lo que podemos percibir por un sonido. Entonces está la intensidad, que es la fuerza con la que se produce un sonido, está la altura, está el ritmo, la armonía, la melodía, ¿cierto? Y existen diferentes, infinidad de estilos musicales dependiendo las épocas, la cultura y pues lo que se está viendo en la cotidianidad. Entre ellos está Beethoven, entre ellos está Beethoven, pues entre ellos está Beethoven, no se puede escuchar el audio, pero entonces él generaba un estilo romántico, ¿cierto? Sobre todo lo de la edad contemporánea. Entonces, seguimos, chicos. Entonces, recordemos que ya finalizando como tal este resumen de la historia del arte, entre las etapas que podemos encontrar en la prehistoria, que está todo lo que tiene que ver con la edad de piedra, edad de los metales. Luego sigue la edad antigua, que es todo lo egipcio, lo griego, Mesopotamia, Roma. Luego viene la edad media, que es todo lo del paleocristiano, el prerrománico, el bizantino, el románico, perdón, lo gótico. Luego de esto nos ubicamos en la edad moderna, entonces viene todo lo prehispánico, lo del barroco, lo renacentista. Luego de ello viene la edad contemporánea, ¿cierto? Que ya está el romanticismo, el realismo, el impresionismo, y luego pues viene la edad actual, ¿cierto? Que ya es todo lo futurista, todo lo que tiene que ver con el surrealismo, el muralismo, el expresionismo, ¿cierto? Según pues la persona. Listo, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a observar un video. Ahí nos van por medio de una manera gráfica, a representar diferentes sucesos importantes sobre la historia del arte. Entonces, espero, chicos, que todos estemos ahí muy pendientes, tomando apuntes y notas de lo que se está realizando. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo. Ya comparto acá pantalla. Listo, chicos, permítanme un segundo. Ah, hola, me asusté. ¿Por qué hay tanta gente mirándome? Es la primera vez que veo tanta gente. Espera, qué bien huele. Aunque, ¿qué es ese olor? Da igual, pronto lo sabrán. Oh, miren eso. Dice Neolítico 6000 antes de Cristo. ¿Qué tal si vamos ahí, miles de años atrás? La edad de piedra está constituida por el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. ¿Te imaginas un mundo con todo de piedra? Bueno, pues, el periodo neolítico se le conoce como la edad de piedra pulida o nueva. Comienza en el año 6000 a.C. y termina en el año 3000 a.C., a comienzos de la Edad de Bronce. Los quehaceres fueron divididos entre los hombres y las mujeres,
donde los hombres se encargaban de la caza y la pesca, y las mujeres de la crianza de los hijos, las cosechas y también recolectas de frutos rojos como los que puedes observar al frente tuyo. Te invito a probarlos. En cuanto al arte, el cuerpo humano, aún con aspecto algo primitivo y de colores monocromáticos, ocupaba un lugar predominante en la pintura. Un dato curioso acerca de cómo hacían sus pinturas es que ellos usaban sangre y frutos rojos y escupían sobre la mezcla para poder hacer que se pigmenten sus dibujos sobre las paredes rocosas. Asqueroso, ¿verdad? Por otro lado, en esta época también empezaron a surgir nuevas costumbres funerarias, es decir, aparecen las primeras tumbas. A los cadáveres se les enterraba en posición fetal, porque ellos creían que la posición en la que nacían era también con la que se deberían ir. Ahora, bajemos de escalón. Nos vamos a la antigua Grecia. ¿Sabías que en la antigüedad el árbol de olivo era muy importante por su uso en métodos terapéuticos y en fiestas panateneas? La época clásica nos ayudó a tener grandes referencias en matemática, política, filosofía y sobre todo en el arte, que ayudaba a transmitir tradiciones y formas de pensamiento. El arte se inspira en los asuntos de la vida cotidiana, pero también fue muy influenciado por la filosofía y la religión politeísta, donde destacan Zeus y Atenea como principales dioses. Esto da pie a una mitología muy representada en la escultura y un importante desarrollo de la polis o la ciudad, en la que representan al hombre y a la mujer de manera perfecta, resaltando su contextura física atlética. Por otro lado, también le podemos dar las gracias por las Olimpiadas, los maratones y los estilos de arquitectura usados hasta la actualidad. Así que hay muchas cosas en las que tenemos que agradecer a la época clásica griega. Ahora, vamos, huele un poco del aceite de este árbol. Puedes catarlo también. Como podrás ver, hay mucho por lo que tenemos que agradecer a la antigua Grecia. Luego de Grecia, se anunció el surgimiento de la época medieval. ¿Qué es eso que huele tan delicioso? ¿Son acaso sardinas? ¿Qué están viendo? A mí me gustan. Ese sabor salado, ese olor fuerte, la textura exótica, me recuerda lo medieval. ¿Saben por qué? Déjenme explicarles. La Edad Media se destaca por ser una época de varios cambios en la historia, especialmente en la parte artística. Su principal tema abarcado era la religión, que gobernaba en esta época. ¿Esto no les hace recordar a la sensación de comer una sardina? Cambios de sabores y texturas entre lo blando y arenoso. Sus principales ramas eran arquitectura, escultura y pintura, como podemos ver. Su arquitectura era muy sólida visualmente, y por fuera era adornada con esculturas y ornamentos. Mientras que la escultura, esta era usada para enseñar a los analfabetos sobre la religión, representando personajes bíblicos y escenas de esta. Se dividió en las etapas románica y gótica. La románica presentaba esculturas geométricas y abstractas, y todos tenían una razón de ser. En cambio, la etapa gótica se guiaba por la naturaleza y sus esculturas poseían expresiones muy emotivas. Por último, pero no menos importante, la pintura se caracterizaba por representar escenas religiosas en su mayoría. Representaban personas y fondos planos sin profundidad y colores opacos. ¡Wow! ¡Qué cansado es explicar todo esto! Quisiera renacer. Por eso pasaremos al Renacimiento, que fue un movimiento cultural europeo que llegó a su apogeo en el siglo XVI. En este periodo predomina el antropocentrismo, en el cual el hombre se considera el centro de todas las cosas y como el fin absoluto de la creación. Se exalta el poder de la razón y la inteligencia, que convierten al hombre en un ser superior. Por ello, en la mayoría de las obras se buscaba representar la perfección, profundidad y movimiento del cuerpo humano. Para esto, ahora probaremos un poco de perfección, un macarrón de chocolate. Y precisamente, el macarrón de chocolate representa lo que esta época busca, un sabor perfecto, agradable para la mayoría y posee una esencia fascinante. Esta época se dividió en dos etapas, el Quattrocento y el Cinquecento. El Quattrocento tenía como característica la valoración al arte clásico, y es en esta etapa donde surge el antropocentrismo. La arquitectura seguía el estilo de la arquitectura clásica griega y romana. En la escultura representaban temas mitológicos y el cuerpo humano, y en la pintura realizaban murales en los cuales aplicaban perspectiva y profundidad. Mientras que en el Cinquecento se abandona el estilo gótico y se basaron en el clasicismo y en la mitología greco-romana. Así, en la arquitectura se observaba la grandiosidad creciente de los edificios y las grandes cúpulas de siglos anteriores. Mientras que en la escultura hay una gran tendencia a la idealización, a lo grandioso y a la mayor preocupación por el cuerpo humano. Terminó el Renacimiento y vino el extremadamente detallista, ostentoso, grandioso, recargado, dinámico y exagerado barroco. ¿Aún hueles eso? ¿No? Bueno, ya es hora. Deleítense con el quinto elemento de sabor y olor intensos. Posiblemente tan intenso como el mismísimo barroco. Camembert de Normandía, desde Normandía, Francia para ustedes. En cuanto al arte, se expresó en todas sus formas: literatura, arquitectura, escultura, pintura, música, ópera, danza, teatro, etc. Sin embargo, destacó más en la literatura y en la arquitectura, pues con esta última trataban de construir composiciones que, con la ayuda de la pintura y la escultura, formen grandes piezas armoniosas. También, aparte de tener grandes detalles y usar la simetría del espacio, se enfocó en el urbanismo, paisajismo, iglesias y palacios.
Así es como se buscaba crear una división imperceptible entre lo natural y lo hecho por el hombre, tratando de difuminar los límites entre los espacios interiores y exteriores. Por otro lado, la pintura se caracterizó por el tenebrismo, que se caracteriza por el violento contraste de luces y sombras mediante una forzada iluminación, mientras que la escultura se centró en el movimiento, haciendo las escenas representadas mucho más dramáticas y con más detalles. La literatura fue utilizada como medio de crítica y burla del contexto de la época. Con un fuerte uso de figuras literarias, el doble sentido estuvo presente en todo el barroco, pero más en el verso y la prosa. Poco a poco se anunciaba el final del estilo tardo barroco, para así tener un gusto más independiente y hedionista, el rococó. ¿Qué tal si le vemos el último elemento? ¿Se siente la elegancia? Porque sin duda no hay otro periodo más refinado que este. Este movimiento artístico se desarrolló en Francia en el siglo XVIII, exactamente entre los años 1730 y 1760, coincidiendo con la regencia de Felipe de Orleans. El rococó se evidenció más en la pintura y en la arquitectura. Entonces, para ser breves, elegiremos al mayor representante de aquellos dos ámbitos. La pintura rococó se caracteriza por tener colores suaves para plasmar el ámbito aristócrata, la sensualidad, lo cortesano, la vegetación y la galantería, lo cual se aprecia en la pintura de Jean-Honoré Fragonard, un pintor y grabador francés, más conocido por su obra El Columpio, fruto del encargo de un poderoso varón en 1776. La arquitectura se caracterizaba por los exteriores lisos y simples, a comparación de los interiores que se llenaban de fantasía y color. François de Cuvilliés, arquitecto de Francia, estuvo a cargo de la construcción de Amalienborg, un pequeño pabellón de caza para Carlos VII y su esposa María Amelia de Austria. Muy aparte de ser una tendencia artística del rococó, fue un estilo de vida, fundado sobre el placer refinado de los sentidos. Contar toda esa historia me ha agotado demasiado. Espero que les sirva y les haya agradado esa experiencia, excepto el queso. Adiós y hasta la próxima.